te estorba el maletín, muévelo al otro lado. Bueno, ya voy. Creo que ya. A ver si se escucha. Si quieres ya ponle la otra. Bueno, la deficiencia de subclases de inmunoglobulina G se define como la disminución de una o más subclases de anticuerpos IgG con niveles normales o casi normales de las otras clases de inmunoglobulinas. Se puede presentar como deficiencia completa en los casos en el que el nivel sérico de una subclase de IgG está por debajo de la detección, o como deficiencia relativa, en la que los niveles de la subclase están por debajo del rango normal para la edad, y se caracteriza por una infección frecuente o grave del tracto respiratorio superior o inferior. En la epidemiología tenemos que la deficiencia de subclases de inmunoglobulina G se considera actualmente como una de las más comunes después de la A, y en estudios colaborativos de banco de sangre suizo-sueco se encontró que el 2.5% de la población sana presentaba niveles bajos de subclase de IgG. Loftus, en su estudio de 82 pacientes asmáticos, informaron que un tercio de ellos, menores de 7 años, presentaba deficiencia de subclases IgG, siendo más frecuente la IgG2. Por otra parte, Oxelius informó que del 10 al 14% del total de las inmunodeficiencias primarias son debidas a la de subclases de IgG. E igualmente se ha observado una deficiencia de subclases IgG en pacientes con enfermedad asmática y alérgica coexistentes o aisladas y en enfermedades autoinmunes. Está en desorden, pero bueno. La deficiencia de subclase IgG se puede sospechar en niños y adultos que presentan una historia de infecciones recurrentes en oídos, en los paranasales, bronquios y o pulmones. Se considera que un individuo tiene una deficiencia selectiva de subclase IgG si uno o más de los niveles de subclases en el torrente sanguíneo se encuentran por debajo de los límites de normales para la edad, o si los de las otras inmunoglobulinas son normales o casi normales, como ya lo había mencionado. En muchos casos, la formulación del diagnóstico es problemático. Por lo tanto, se hace el diagnóstico cuando hay una reducción menor a 2 desviaciones estándar a partir de la edad mediana de una o más subclases de IgG. Esto incluye pacientes con IgG total reducida a valores normales de IgM e IgA y niños con producción de anticuerpos deteriorada. Y un individuo puede tener niveles muy bajos o ausencia de una o más subclases de IgG y aún así tener una gran cantidad de IgG en sangre normal o casi normal. Por lo tanto, para diagnosticar la deficiencia selectiva de subclase IgG, se tiene que medir la subclase IgG junto con IgA e IgM del suero. Bueno, en lo que respecta a la patogenia, tenemos que como tal pues todavía no está muy clara. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que la mayoría de los pacientes están asintomáticos. Incluso pueden carecer por completo de alguna subclase de la IgG, ya sea la G1, la G2, la G3 o G4. Esto debido a lesiones de genes de cadenas pesadas, pero pues van a ser completamente asintomáticas y pues los demás anticuerpos los van a producir con normalidad. ¿Eso qué quiere decir? Como ya lo mencionó mi compañera Pau, existe un nivel total normal de inmunoglobulina G, pero niveles bajos de al menos una de las subclases de la IgG. Igualmente, se ha encontrado a niños con niveles bajos de subclases de IgG2 e historial de frecuentes infecciones, que estos pueden tener patrones más amplios y variados de disfunción inmunológica que aquellos niños que son sanos, pero con niveles bajos de inmunoglobulina G2. Esta variación de disfunción inmunológica puede ser indicativa del desarrollo de la inmunodeficiencia variable común. Y bueno, algunos se pueden ahora sí que presentar manifestaciones clínicas. Se va a sospechar de deficiencia de inmunoglobulina G2 en aquellos pacientes que tengan problemas repetidos con patógenos bacterianos encapsulados. ¿Esto por qué? Ya que como tal las moléculas de anticuerpos antipolisacáridos van a ser van a ser mayormente de isotipo inmunoglobulina G2. Igualmente, sin embargo, numerosos niños sanos van a tener niveles
bajos de inmunoglobulina G2, pero van a tener respuestas normales a los antígenos polisacáridos tras la inmunización. Y pues bueno, otras manifestaciones que igual pueden presentar va a ser la otitis, neumonía, bronquitis, sinusitis, síndrome bronquial, meningitis, bronquiectasia, asma, deficiencia de IgA, enfermedades intestinales crónicas, enfermedades autoinmunes y VIH. Y bueno, en cuanto a tratamiento, pues en la mayoría de los niños con esta deficiencia de subclases de IgG, el número de infecciones respiratorias va a disminuir conforme van creciendo. Dichos niños no necesitan terapia adicional, pero cuando hay una persistencia de infecciones frecuentes y graves, especialmente en niños con un defecto concomitante de formación específica de anticuerpos, es posible el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, como regla, estos pacientes no necesitan terapia de reemplazo de por vida. Y finalmente, el pronóstico que tienen estos pacientes es generalmente bueno, ya que en la mayoría de las personas con defectos de laboratorio persistentes con la edad, el número de manifestaciones infecciosas se va a reducir significativamente, como mencioné anteriormente. Sin embargo, en algunos pacientes con una deficiencia de subclases de IgG, se observa desarrollo de inmunodeficiencia común variable, como había mencionado mi compañera Vane, y por lo tanto los niños con esta patología sí van a requerir un seguimiento. Y aquí está la bibliografía que nosotros empleamos. Sería todo de nuestra parte. Gracias. Entonces, esta es una de las inmunodeficiencias no graves que tienen mejor pronóstico y pues es un tanto confuso por la medición de las inmunoglobulinas, que sí, si bien en la mayoría de los casos van a estar bajas, pero hay pacientes en los que van a estar normales. Y la respuesta a la vacunación también es normal. Esto hay que saberlo porque luego esto sí se atora uno cuando son las vacunaciones. A todos nos toca que nos pregunten, ¿y se puede vacunar? Y no pasa nada si lo vacuno, le puedo poner la vacuna de la influenza. Entonces ustedes van a saber que en ciertas inmunodeficiencias sí y en ciertas inmunodeficiencias no. Muy bien, entonces el equipo que sigue, no son ustedes, ¿verdad? No, sigue otro antes de ustedes, espérenme. El que sigue, dígame, a ver. Sara y Valeria. Ah, sí están ustedes. ¿Sí nos escuchamos? ¿Sí se escucha al...? ¿Sí me escuchan los que están en su casa? Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Sabemos que el sistema inmunitario cuando nacemos no está desarrollado por completo y la mayoría de las inmunoglobulinas presentes en el bebé al momento de nacer son producidas por la madre, que en general serían IgG placentarias, que atraviesan la placenta antes del nacimiento hasta los 6 meses de edad, que empiezan a producir sus propias inmunoglobulinas. Esta patología, los pacientes empiezan a producir las inmunoglobulinas de IgG o en baja cantidad más tarde de lo usual. En consecuencia, la concentración de las inmunoglobulinas desciende entre los 3 y 6 meses de edad y vuelve a la normalidad en torno a los 12 y 36 meses aproximadamente en la mayoría de los casos. Generalmente, el nivel de IgG es inferior a 400 miligramos sobre decilitro y los anticuerpos de IgA e IgM también pueden estar bajos. Las causas, las pusimos como causas propuestas porque en realidad todavía
sigue mucho en investigación. Entonces, una de ellas es que los anticuerpos maternos supresores de IgG atraviesan la placenta y suprimen la producción de inmunoglobulina fetal. La segunda sería la variación genética en ciertas familias con propensión a la inmunodeficiencia. La tercera, los linfocitos T anormales que no logran estimular la producción de anticuerpos por parte de las células B. La producción de citocinas desequilibrada y las células B anormales o inmaduras, no muy diferentes de los pacientes, son inmunodeficiencia variable común. Los síntomas. La mayoría de los pacientes para producir anticuerpos suele ser casi normal su producción ya una vez que se regulan y son inusualmente susceptibles o propensos a infección, pero en los casos más graves pueden llegar a presentar neumonías, bronquitis, infecciones de los senos paranasales, de oído, meningitis de la piel, trastornos de la sangre, anemia, recuento bajo de plaquetas, problemas digestivos, pérdida de apetito, diarrea, retraso de crecimiento y desarrollo y alergias como asma, alergia alimentaria y eczema. Los factores de riesgo es tener antecedentes familiares con algún trastorno de inmunodeficiencia primaria, que es el único como que se ha detectado que podría ser uno de los factores de riesgo. Hay un predominio masculino de 2-1 con mujeres. Y una encuesta de 17 centros de inmunodeficiencia dentro de Estados Unidos, este trastorno se encontró que presenta alrededor del 2% de los pacientes inmunodeficientes y muchos de ellos no son diagnosticados por lo mismo de que son muy poco susceptibles a presentar infecciones, entonces no se detecta porque no hay ninguna manifestación clínica. Y lo que se recomienda es que si se tiene algún antecedente de algún familiar con trastorno de inmunodeficiencia primaria, llevar una planificación familiar con consejería genética. Y bueno, algunas de las complicaciones pueden ser infecciones muy graves, trastornos autoinmunitarios y linfomas. Y pues el diagnóstico sobre todo es, pues tú estás viendo que el niño ha sido hospitalizado varias veces por infecciones, sobre todo vías respiratorias, entonces vas a sospechar y empiezas a ver el nivel de IgG que es menor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad. Esto, como había mencionado Valeria, que es de 400 miligramos sobre decilitro, o sea, llega ahí, esto es muy bajo, pero hasta puede llegar hasta 200 miligramos sobre decilitro, cuando lo normal es entre 600 a 1600 miligramos por decilitro. También se puede llegar a ver nivel de IgA bajos, no siempre, pero sí se puede llegar a ver. Y nada más en el caso de que haya linfopenia, infecciones fúngicas, retraso en el crecimiento, diarrea crónica e infecciones oportunistas, se puede hacer la enumeración de células B y T. Además de que si estamos viendo que hay infección crónica de las vías respiratorias en los niños, se puede hacer radiografía y tomografía. Y bueno, el tratamiento va a depender del niño, ya que pues si son asintomáticos, se recomienda nada más pues estar en observación clínica y checar los niveles de IgG cada 4 a 6 meses. Los bebés con infecciones recurrentes hay que tratar rápido y adecuada la infección que el bebé tenga y administrar vacunas inactivadas, o sea, muertas. Las vacunas virales vivas deben posponerse y nada más dar terapia antibiótica profiláctica. Y para las infecciones muy, muy graves ya se podría indicar terapia de reemplazo de inmunoglobulina. Y bueno, la prevención va a ser sobre todo nada más para pues que el bebé o el niño no se complique. Entonces sería sobre todo pues reducción de la exposición a las infecciones, como por ejemplo restricción de la exposición a otros niños, evitar pues, no sé, una guardería muy, que haya muchos niños, también pues el hacinamiento y todo esto, y pues ponerle sus vacunas indicadas. Y eso es todo. Muy bien, entonces básicamente es tratamiento preventivo, antibiótico en los casos necesarios y medidas de prevención comunes que ya todos conocemos. Y la terapia de reemplazo con inmunoglobulina muy rara vez, ¿sí? Muy casos muy seleccionados. Muy bien, ahora sí sigue Caro y Saraí.
Por ejemplo, a esos niños nunca se les va a administrar, por ejemplo, su sistema completo para la poliomielitis. O se tiene que esperar a... Se tiene que esperar a que se recuperen los niveles de inmunoglobulina por allá de los 9 meses, porque todas las demás tienen que ser virus inactivados porque sí corren el riesgo de contraer la infección si se vacunan. Pero una vez pasado se pueden vacunar. Los pacientes, como dicen que no son afectados, muchos de ellos, y pongamos que ya el paciente crece y ya se convierte en adulto y no se le puede detectar por contagio, es muy probable que sus hijos generen Sí, pero de manera transitoria. Acuérdate que, bueno, no se le detectó y puede ser que lo tengan, pero pues nunca vamos a saber. Va a seguir desapercibido. Exactamente. Ya. Sí, doctora. Bueno, a nosotras nos tocó hablar sobre inmunodeficiencia con timoma y pues el equipo está conformado por su servidora Said y mi compañera Carolina Guzmán. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que sería la definición de la inmunodeficiencia con timoma. También se le conoce como síndrome de Wood. Va a ser una inmunodeficiencia primaria en donde pues básicamente es un trastorno muy raro. De hecho, como que batallamos para encontrar información alusiva a este trastorno. Pero básicamente afecta la producción de anticuerpos mientras se cursa simultáneamente con la presencia de un timoma. Y pues bueno, los pacientes que padecen inmunodeficiencia con timoma van a ser adultos que desarrollan infecciones recurrentes, panhipogamaglobulinemia, déficits en la inmunidad mediada por células, además de timoma benigno. Bueno, hablando un poquito acerca de la epidemiología, como les comentaba, es un trastorno sumamente extraño. De un 100% de las inmunodeficiencias primarias, la inmunodeficiencia con timoma representa solamente el 0.2%, lo que representa esa línea que casi es invisible en todo lo que sería la gráfica de pastel. Entonces, pues sí, es raro. Sin embargo, se presenta, se dice que más o menos... de, por ejemplo, 500 casos, a lo mejor, no sé, tal vez 10 o menos de esos van a representar una inmunodeficiencia con timoma. Aparece frecuentemente a partir de la quinta década de la vida, o bien, a diferencia de otras inmunodeficiencias que hemos visto, esta pues aparece durante la adultez. No es como que el niño o haya bebés que aparezcan o nazcan con este tipo de inmunodeficiencia. Y pues bueno, tampoco existe preferencia entre sexos, es decir, afecta de igual manera a hombres y mujeres. Y bueno, en cuanto a la patogenia también, pues se sigue diciendo que es como que desconocida. Realmente lo que se sabe hasta hoy en día son meramente teorías acerca de lo que sucede, ¿verdad? La hipótesis más difundida, sin embargo, va a ser la existencia de un bloqueo temprano en lo que sería la diferenciación de los linfocitos B, desde lo que sería la línea germinal o bien de lo que sería la célula madre pluripotencial. Se parece mucho a la inmunodeficiencia con variante. En cuanto a la clínica, pues nosotros podemos encontrar que es muy frecuente el déficit de la síntesis de anticuerpos, y eso lo hace o lo predispone a muchas infecciones de las vías respiratorias, y pues tampoco es extraño que aparezcan bronquiectasias. Y pues también podemos encontrar diarreas crónicas o recurrentes y se asocian a un síndrome de malabsorción, pero no se conoce exactamente cómo es que este síndrome o el mecanismo de la hipogamaglobulinemia produzca pues precisamente las diarreas. Y la gravedad de los síntomas va a depender de qué tan bajos sean los títulos de anticuerpos en el paciente.
También el paciente puede cursar con eosinofilia, eosinopenia, anemia hemolítica o regenerativa, agranulocitosis, trombocitopenia o pancitopenia. También puede cursar con, bueno, como lo dice, es una hipogamaglobulinemia, por lo tanto va a haber un título de anticuerpos bajos y también se desarrolla la linfopenia progresiva. Sin embargo, los porcentajes de linfocitos B pueden encontrarse en valores normales. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico se va a realizar mediante la clínica y mediante el estudio de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria se va a caracterizar por un descenso de los linfocitos B y una hipogamaglobulinemia. Sin embargo, también puede existir un defecto en la inmunidad mediada por células, en donde haya una disminución de linfocitos TCD4 e inversión del cociente CD4, CD8. Y es obligado el estudio microbiológico temprano e inmunológico en un paciente que tenga timoma con una enfermedad, con un desarrollo de una enfermedad infecciosa. Y ya que si el estudio resulta negativo y persiste la sospecha de una inmunodeficiencia, deberá ser repetido periódicamente, ya que se han descrito intervalos de varios años entre la aparición de complicaciones infecciosas por la inmunodeficiencia y el diagnóstico del timoma o viceversa. Entonces, sí es muy importante que si nosotros tenemos un paciente con sospecha de una inmunodeficiencia y tiene una enfermedad infecciosa y aparte tiene un timoma, es necesario realizarle pues un estudio microbiológico e inmunológico temprano. En cuanto a tratamiento, bueno, pues el tratamiento de elección va a ser igual que casi todos, que es la administración de gamaglobulinas intravenosas con unas dosis individualizadas para cada paciente y apropiadas para el tratamiento humoral. Este tratamiento se asocia pues a un beneficio clínico y al menos que sea pues transitorio. La infusión de IgG entre 200 y 400 miligramos de kilogramo de peso por semana hasta alcanzar concentraciones mayores de 500 miligramos sobre decilitro en sangre periférica puede ser un tratamiento de inicio adecuado. Por otra parte, tenemos al timoma y pues entonces está indicada la extirpación de este mismo para evitar el riesgo potencial de un crecimiento invasivo local y diseminación metastásica. También encontramos que la cimetidina, que es un antagonista de los receptores H2, presenta múltiples pues, funciones inmunológicas in vitro e in vivo y puede tener un efecto inhibitorio sobre la función de las células T supresoras. Entonces, se ha encontrado que en algunas personas con inmunodeficiencia, pues, tienen buenos resultados. Pero, pues, no en todas, o sea, solamente en algunas. También, pues, debemos sospechar un sobrecrecimiento bacteriano en todo enfermo que tenga una inmunodeficiencia y es importante, inmunodeficiencia y diarrea, y es importante hacer un tratamiento temprano por lo mismo de que, pues, pueden desarrollarse infecciones, pues, muy fuertes. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, gracias. ¿La extirpación del timoma resolvería en alguna medida la deficiencia de inmunoglobulina? Pues es que realmente no encontramos como gran relación en cuanto a el timoma y la existencia de la inmunodeficiencia. Entonces, más bien lo que creemos, o bueno, lo que creo yo, es que no resolvería la inmunodeficiencia, ya que no tiene pues una correlación muy directa con la inmunodeficiencia, aunque no estoy segura de Es que está raro porque, bueno, no se resolvería porque en el timo los que maduran pues serían en este caso las células T, ¿no? Entonces, en este caso hay una inmunodeficiencia, pero no está intrínsecamente relacionada con el timoma, sino que se presentan simultáneamente. Entonces, el hecho de que yo extirpe el timoma no va a cambiar nada, la inmunodeficiencia iba a seguir. Por eso tiene que haber el reemplazo y el hecho de que haya pues una resección del timo pues, no es como que haya una mejor respuesta por el paciente. Exactamente.
Sí, eso es a lo que quería llegar. Es pues, una coincidencia, por así decirlo, que haya una inmunodeficiencia y tengas un timoma, pero no, el timoma en sí no está condicionando la inmunodeficiencia. Entonces, el extirparlo es para prevenir otras complicaciones como síntomas compresivos de vena cava, de arteria pulmonar, de vena pulmonar, pero no como tal para que se resuelva la inmunodeficiencia. Entonces, independientemente de si vas a tener que dar terapia de reemplazo. Y el timoma, ahí sí, al resecarlo, sí puede influir en las demás series. Si se fijan, había pancitopenia prácticamente, había una eritropoyesis ineficaz, había trombocitopenia, y esto sí podría resolverse porque esto se ha postulado como fenómenos paraneoplásicos del timoma. Causa una hematopoiesis ineficiente. El hecho de que haya un timoma es un efecto paraneoplásico. Entonces, eso sí se podría solucionar, pero la inmunodeficiencia no. Muy bien. Gracias. ¿Son considerados suprimidos toda su vida o, por ejemplo, nada más cuando está como activa? O sea, cuando tienen control muy bajo. ¿Los de timoma en específico? Por ejemplo, ¿O cualquier inmunodeficiencia? Con cualquier inmunodeficiencia se consideran como inmunosuprimidos toda su vida. Y siempre tienes que estar pendiente de que los niveles de inmunoglobulinas sean adecuados, pero con reemplazo. Entonces son inmunosuprimidos, sí. Y por ejemplo, si entran en alguna hospitalización, requieren aislamiento y... Exactamente, sí, requieren aislamiento completo para que no adquieran infecciones oportunistas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las deficiencias de complemento. Sería básicamente ya lo último que vamos a ver. No vamos a ver los 9 grupos de las inmunodeficiencias por... Dicen que no se escucha, ¿o qué? Ahorita les comparto estas. Ok. Entonces no va a haber, no vamos a ver todos los grupos de inmunodeficiencias, pues por obvias razones necesitaríamos un curso de inmunodeficiencias. Entonces vamos a ver ya, pues ya hemos visto las más importantes, ahora las que nos quedan por checar son las deficiencias de los componentes del complemento. Ya, ahí estamos. Y bueno, ¿qué pasa en esta parte? Este es el grupo 8 de las inmunodeficiencias y estas deficiencias de los componentes del complemento, pues básicamente pueden existir en cualquiera. Ustedes saben que hay más de 20 proteínas involucradas en este sistema de complemento y que la principal función de estas moléculas pues va a ser el eliminar patógenos que llegan ante una primera infección. Es una cascada, de hecho, porque una reacción desencadena otra y otra y otra hasta que llegamos al final. Entonces, casi todas las proteínas se ha visto que hay deficiencias, puede ser en una, puede ser en otra. Sin embargo, las deficiencias completas del complemento son prácticamente anecdóticas, afortunadamente. Entonces, hay deficiencia en una o en otra. Pero yo decirte que hay deficiencia en todas las 20 y tantas proteínas del complemento no es así. Entonces, todas van a estar codificadas por los genes autosómicos. Solo el gen que codifica la properdina está en el cromosoma X. Entonces, de aquí vamos a poder deducir que la heterogeneidad para estas deficiencias no está asociada con una mayor incidencia de infecciones que la que se encuentra en la población general. Las combinaciones de estas heterocigosidades pueden observarse con mayor frecuencia en enfermedades autoinmunes. Es decir, la deficiencia de ciertos componentes pues, nos va a poder llevar a desarrollar enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque una de las funciones
del complemento es eliminar precisamente cuando se encuentra un antígeno, se une, pero un exceso de complemento pues también puede hacer que se acumulen esos complejos antígeno-anticuerpo y se depositen en diferentes estructuras, y esto desencadenar, por ejemplo, una glomerulopatía, glomerulonefritis. Entonces, aquí tenemos que estas deficiencias pueden ser tanto de la vía clásica como de la vía alternativa y de los componentes tardíos. Las de la vía clásica y los componentes tardíos son los que evolucionan mejor, tienen menos grado de complicaciones, menos incidencia de infecciones, pero las de la vía alternativa son las que van a tener las infecciones más frecuentes y más graves por el punto en que se inhibe ciertas convertasas del complemento. Digo, aquí no nos vamos a meter ahorita a explicar el complemento, pero es el punto en el que se inhiben y ocasiona ya sea que haya un exceso de complemento que es también dañino, o este exceso por falta de factores inhibidores, o que haya una deficiencia por falta en la producción. Como les decía, tenemos alta incidencia de enfermedades autoinmunes en estos pacientes que tienen deficiencias del complemento por esta causa de que se nos acumulan los complejos antígeno-anticuerpo y se depositan en diferentes órganos. Entonces, entrando a las deficiencias de los componentes de la vía clásica, C1Q, C1R, C1S, C2 y C4, bueno, como decíamos, estos van a tener menor susceptibilidad a las infecciones que las que están localizadas a la vía alternativa. Cada una de las deficiencias puede estar asociada con susceptibilidad a infecciones por patógenos encapsulados. Y bueno, esto sí es importante que lo sepamos, que la deficiencia hereditaria más común es la ausencia de C2, que afecta aproximadamente 1 en cada 10,000 personas. Ahorita, ¿quién nos dijo que había 1 en cada 10,000 también? De los que acaban de exponer. Si era 10,000, ¿verdad? Si era 10,000. Ok, esta es igual, pero aquí sí, acuérdense, o sea, si nada más, si te dicen en el laboratorio cuando ya estés en el hospital, no, doctora, nada más le podemos medir un componente del complemento, ¿cuál quiere? Porque así se ponen, entonces tú le vas a decir, pues C2, ni modo, porque es la más común. Entonces, aún así, se han descrito casos de personas que con deficiencia de C2 tienen una vida totalmente normal, pero también hay otras que han tenido infecciones severas como meningitis u osteomielitis recurrentes. Ahora, los pacientes que tienen cualquiera de estas deficiencias de estos componentes de la vía clásica pueden tener síntomas similares a lupus eritematoso discoide o sistémico. Entonces, si de repente tenemos un paciente que tiene síntomas muy parecidos a lupus, pero tiene los anticuerpos específicos para lupus negativo, pues aquí deberíamos empezar a sospechar en una deficiencia de complemento, porque a veces a fuerza queremos encasillarlos y pues no va a corresponder, entonces hay que ir más allá y acuérdense, hay que sospecharlo a lo mejor en el momento en que ya estemos en la práctica clínica. No nos vamos a acordar cuál era la deficiencia, pero vamos a decir, algo tenía que ver con el complemento. En este momento, si lo sospechan, pueden checar con toda tranquilidad y decir, eran los de la vía clásica, vamos a pedir los manos. La deficiencia de un solo componente del Es que depende, porque acuérdate que cuando el complemento empieza a dividirse, por ejemplo, el C1 se divide en una porción grande, en una porción pequeña, C1A, C1B. Entonces puede ser que con solo tener el C1, el que se queda, acuérdate, siempre es el A, el que tiene letra A, y el que se va es el de la letra B. Entonces puede ser que tenga C1A y no tenga tanta implicación. Obviamente va a haber sí repercusiones porque no estás funcionando de manera normal y se supone que todo está estructurado perfectamente. Y si algo mueves, pues se puede mover luego más, pero a lo mejor no te llegan a manifestar clínicamente.
Entonces, por eso la ponen así como separada. Y bueno, en estos pacientes que les decía que tienen síntomas, por ejemplo, de enfermedad similar al lupus eritematoso sistémico, van a comenzar a una edad temprana, son pues los más niños, y los datos más significativos que tienen que hacen sospechar a lupus, pero que los anticuerpos negativos, ¿y qué hago? Bueno, es que empiezan con una fotosensibilidad pronunciada y enfermedad renal, que afortunadamente es una incidencia baja, pero sí es clínicamente significativa. Acuérdense por el depósito de estos complejos antígeno-anticuerpo, a lo mejor en la membrana basal glomerular. Los títulos, como les decía, pueden ser negativos, los de anticuerpos antinucleares, y los pacientes con deficiencia de C2 o C4 también tienen tasas mayores de otras enfermedades autoinmunes como dermatomiositis, vasculitis, síndrome de Sjögren, síndrome de Raynaud, púrpura de Genox-Schönlein y enfermedad inflamatoria intestinal. Y hablando específicamente de la deficiencia de C3, es un trastorno que está causado ya sea por hipercatabolismo o disminución en la síntesis, es decir, no hay suficiente C3 porque se está consumiendo de más o porque no se está produciendo adecuadamente. Esta deficiencia pues nos va, como nos decía, ¿cómo se llama? Como nos decía Nancy, pues también nos va a conducir a una activación anormal de toda la vía clásica, y van a ser aquí más frecuentes las enfermedades por los patógenos encapsulados, porque acuérdense que este sistema de complemento va sobre patógenos encapsulados. De hecho, en la membrana es donde tiene su mayor incidencia. Cuando se desencadena toda la cascada, va y hace poros en esta membrana. Entonces, de ahí la razón de que sean los encapsulados los más involucrados. Y lo de todas: neumonía, sinusitis, otitis media, de forma recurrente. Los pacientes en la deficiencia de C3 van a carecer del factor inactivador de C3b, es decir, la deficiencia del factor 1. Entonces, no va a haber un factor inhibidor. Aquí falta el control de la convertasa de la vía alterna. C3b no se convierte a C3b inactivado o inhibido, y la enzima que se forma con ellos, esta otra convertasa, PC3B, actúa para que se agote el C3 nativo, y cualquier antígeno de C3 que quede estará en forma de C3b. Esta es, por así decirlo, la patogenia de esta deficiencia de C3b y lo que ocasiona. También aquí se ve que una deficiencia del factor H, que es el cofactor del factor 1 y el inactivador de C4b, se va a manifestar de manera similar, pero aquí se ven afectados tanto C3 como C4. Y bueno, como les decía, la properdina es la única que va a ser un trastorno ligado al cromosoma X, y lo vamos a sospechar, obviamente, pacientes varones con una enfermedad meningocócica sistémica recurrente, infecciones piógenas recurrentes. Que la properdina pues va a ser una glicoproteína que nos va a regular la vía alternativa del complemento al estabilizar el complejo C3b-BB. Aquí se han registrado más de 50 casos de esta deficiencia de properdina en pacientes de diversos orígenes étnicos, y se han visto algunas mutaciones puntuales en el gen de la properdina que no nos lo tenemos que aprender. Y bueno, en cuanto a la deficiencia de los componentes terminales del complemento, pues nos referimos, obviamente, a los que van hasta abajo en la cascada, C5, C6, C7 y C8. Y bueno, esta deficiencia hereditaria es uno de los componentes del complemento que puede estar en personas sanas o puede estar asociada a un mayor riesgo de enfermedad autoinmune. Hay una alta incidencia. Aquí sí es clásico que se aprendan que en la deficiencia de C5, o bueno, de estos componentes terminales, las infecciones diseminadas por Neisseria, es decir, cualquier paciente que esté hospitalizado y tenga una meningitis por Neisseria es obligado a hacer un panel para descartar una deficiencia de anticuerpos, de complemento. Parece
porque aquí parece ser que la opsonización de la Neisseria va a ser opsonizada inadecuadamente, entonces no se logra eliminar porque no está este componente íntegro y no logra la opsonización adecuada. Aquí tenemos que la deficiencia de C5 nos va a hacer la responsable de que haya enfermedades igual como lupus eritematoso sistémico, fenómeno de Raynaud, artritis reumatoide, las glomerulonefritis membranoproliferativas difusas, las neumonías, y las de C6, C7 y C8 principalmente se caracterizan por esta meningitis meningocócica recurrente, infección gonocócica diseminada, un lupus eritematoso también y una artritis reumatoide, pero más asociadas a C6 y a C7, no tanto aquí a C7 y a C8, no tanto a C5. ¿Cómo vamos a evaluar a todos estos pacientes, ya englobando a las deficiencias de la vía clásica, alterna y de los componentes terminales? Bueno, si se presentan infecciones recurrentes en estos pacientes con patógenos encapsulados, aún con o sin la presencia de enfermedad autoinmune, muchos se van a presentar, como decíamos, pues una artritis reumatoide y una meningitis por meningococo, ¿no? En estos hay que empezar a sospechar. El diagnóstico, como les decía, de componentes terminales debe sospecharse en cualquier paciente con estas meningitis y hay que buscarle. Lo que podemos hacer de primera instancia es pedir el complemento hemolítico total, que se conoce como CH50. Este CH50 es el que tenemos más disponible y el que tiene una medición más estándar en todos los laboratorios. Ya para los otros componentes más específicos, sí necesitamos laboratorios especializados, aunque, bueno, por ejemplo, en C3 y C4, pues también lo hacen muy de rutina, pero ya los otros componentes terminales no tanto, el C1Q también se batalla. Entonces, estos niveles van a estar extremadamente bajos o indetectables en pacientes. Un paciente que tenga solo lupus eritematoso sistémico, pero no esté asociado a una deficiencia de complemento, va a tener niveles bajos de C3 y C4 en caso de actividad de la enfermedad, pero no extremadamente bajos. Es decir, si el nivel normal de C3 va de 150 a 300, va a tener, no sé, 80 y tantos, 90 y tantos. En cambio, en estos pacientes van a poder ver que tienen 2, 3. Entonces, son niveles extremadamente bajos o indetectables. Y como les decía, los componentes individuales los debemos cuantificar en laboratorios especializados y no existe un tratamiento específico para las deficiencias de complemento de estos componentes del complemento. El manejo que se va a dar va a depender de la enfermedad. Hay ciertos ya medicamentos que contienen o que nos pueden ayudar, por ejemplo, cuando tenemos un problema de depósito de complejos autoinmunes por deficiencia de algún factor inhibidor, pues hay medicamentos como el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, va dirigido a eliminar el componente C5 en exceso del complemento, pero como tal no estamos supliendo supliendo la deficiencia del factor inhibidor. Si se dan cuenta, solamente estamos sacando lo que nos está dando de más, pero no hay algo así todavía en específico que nos pueda suplir los componentes deficientes para que la cascada funcione adecuadamente. Entonces aquí pues vamos a estar manejando a los pacientes con antibióticos en las infecciones agudas. Va a haber otros que sean candidatos a manejo profiláctico con antibiótico, no sé, una dosis cada cierto tiempo. Y bueno, ya se han secuenciado todas las proteínas del complemento y los genes reguladores, ya muchos se han clonado, entonces esperemos que ya esté cerca la parte en que va a haber tratamiento para esto. Y bueno, con esto es que terminamos las inmunodeficiencias, por fin, nada más el lunes nos quedan las de sus compañeros que nos faltaron, Joaquín creo, y era Fernando, Joaquín, Orlando. Bueno, todos aquí. ¿Cómo? Ah, Oliver. Son dos enfermedades que nos faltan. Y ahora sí, vamos a arrancar con los temas propiamente de las enfermedades alérgicas más comunes: rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, urticaria y angioedema,
anafilaxia. Aquí vamos a empezar a estructurar un poquito diferente las clases. Yo les voy a dar la parte de introducción de cada tema. Vamos a hablar tal vez de epidemiología, definiciones, clasificaciones, y vamos a hacer mucho trabajo en equipo. Y a través del trabajo en equipo vamos a obtener ciertos productos, es decir, el producto de esta sesión va a ser que ustedes me hagan un díptico, un tríptico, dirigido como a los pacientes que tienen asma, cuándo deben acudir a una valoración médica porque sus síntomas se agraven. A la primera que empiece a toser, no. Entonces, ese va a ser el producto de ustedes. A lo mejor otra vez les voy a decir, bueno, se van a grabar como simulando una consulta médica, no sé qué, pero ya vamos a trabajar más con esta parte de producto. Va a ser como los primeros minutitos de diapositivas y lo siguiente trabajo en equipo. Aquí sí vamos a necesitar que los de casa, los que les toque estar en casa, estén muy truchas y rápido formen equipos, porque formarlos desde ahorita va a ser complicado, porque ya saben que vamos cambiando, pero para que rápido formen equipos y ya tengan más o menos, si quieren ir teniendo una plantilla, como de decir, bueno, de cuando el grupo 2 y 3 esté en casa, los equipos más o menos somos los de siempre, ¿no? Yo, pues ya ahorita con lo que nos queda, yo creo que deben trabajar por afinidad, como lo hemos venido haciendo, y decir luego, ah, bueno, sí, nosotros 4, ah, sí, nosotros 3, para que aprovechemos el tiempo, porque la mayor parte del trabajo, pues se trata de que sea aquí, porque obviamente Alergón no es la única materia, tienen muchas cosas que hacer. Se trata de trabajar aquí y llevar muy poquito para terminar en casa. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda? Entonces, el diagnóstico o para, bueno, el diagnóstico de la inmunodeficiencia como de la desconocimiento, nosotros lo podemos sospechar desde que tiene el paciente infecciones muy recurrentes, ¿verdad? Sí, infecciones recurrentes y ya cuando haces un estudio de sangre, una linfopenia, cuando a lo mejor haces una radiografía, ya la ausencia de la sombra tímica, pero sí, el primer dato de sospecha, las infecciones, otitis, sinusitis, neumonías. Acuérdense que aquí en las diapositivas hay un cuadro que dice cuántas otitis debemos considerar para ya sospechar de una inmunodeficiencia, cuántas neumonías, cuántas sinusitis para sospecharlo, pero ese es tu primer dato clínico, un paciente con infecciones recurrentes. Y acuérdense que casi todas van involucradas a vías respiratorias, no tanto gastrointestinales. Hay una que otra por ahí, pero la mayoría son de vías respiratorias o algunas eran mucho de piel, ¿sí de acuerdo? Pero sí, ese es el dato pivote. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces el lunes. Gracias. Gracias a los de casa.